Noten la actitud de los verdaderos creyentes en Dios. Mientras en el versículo 4 de este capítulo 14 de Números, el pueblo dice: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Los verdaderos capitanes designados por Dios, que son Moisés y Aarón, se postran en una actitud de súplica, pidiéndole que reconsideren esto. Y en los versículos 7, 8 y 9, Josué y Caleb, que son líderes naturales, dicen: vamos para adelante. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes para continuar con nuestra serie de estudios bíblicos Entrenados para Vencer. Una capacitación que viene de parte de Dios para que nosotros salgamos triunfantes en todas las áreas de la vida. Entrenado para vencer y entrenado para ganar es exactamente lo mismo. Y es la parte que vamos a ver en el día de hoy. Y nos vamos a concentrar en Filipenses capítulo 4 versículo 10 al 13. Filipenses capítulo 4 versículo 10 al 13. Vamos a ver que una palabra de verdad es una información que nos llega a través del apóstol Pablo, que es de mucha edificación para cada uno de nosotros. Escuche bien cómo dice esta porción. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Aquí quiero recalcar, antes de terminar la lectura, hacer un recalco o enfatizar la palabra enseñado como entrenado. Quiere decir que pudiéramos decir: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy entrenado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta carta a los filipenses, junto con la carta a los efesios y a los colosenses, y también la carta a Filemón, son cartas de la prisión. Es decir, el apóstol Pablo estaba preso cuando escribió la carta a los filipenses, a los efesios, a los colosenses y la carta personal a Filemón. Pablo, en el momento que escribe, está detenido en una cárcel infrahumana, no por haber cometido fechorías, sino por el testimonio de Jesucristo. Y él ve esta prueba como un entrenamiento. Ustedes saben que en el diario vivir o en la vida hay entrenamientos o capacitaciones en los trabajos, en la milicia, en la policía, en los bomberos, en los deportes y en otras áreas de la vida. Los entrenamientos se dan para que los candidatos o las personas que van a contratar triunfen en el campo de la realidad. Los atletas, por ejemplo, se abstienen de muchas cosas y se someten a un fuerte régimen de disciplina con tal de ponerse en condiciones de ganar y no de perder. Es decir, ellos van a competir, dice el apóstol Pablo, una de las cartas a los Corintios, no pensando en perder, sino pensando en ganar. Por ejemplo, cuando Deuteronomio capítulo 8 habla de que Dios mismo y no Moisés trajo al pueblo al desierto donde no había vida, fue con la intención de entrenarlos en pruebas reales y no en simulacros. No pruebas simuladas, sino reales.
Allí les enseñó que uno puede vivir de la palabra de Dios y no de los recursos humanos solamente. Podemos leer esto en Deuteronomio capítulo 8, los primeros 4 versículos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 4, para los que llevan anotaciones. Allí dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Presten atención al versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Noten bien que este es un entrenamiento, que posteriormente yo pienso que parte de este versículo 2 es que Pablo lo toma cuando le escribe a Timoteo y le habla del varón aprobado, del ministro aprobado, del siervo aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces el Señor, a propósito, lo lleva al desierto para afligirlo, para probarlo, para saber lo que hay en el corazón, no solamente para Dios saberlo, sino para que ellos sepan de qué ellos son capaces. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Todo eso es un entrenamiento. Y este es el mismo pasaje, en otras palabras y en otros contextos, que utiliza Pablo aquí en la carta a los Filipenses, precisamente en el capítulo 4. Una aflicción conducida por Dios, vigilada por Dios. Entonces lo hace tener hambre. Eso no es un simulacro, sino hambre real, que no hay absolutamente nada, para que aprenda a depender de Dios. El versículo 4, que es el último, dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es decir, hay que pensar, los entrenamientos son para que cuando uno se le presente una situación, entonces uno piense en el entrenamiento que recibió, y como uno salió airoso en el entrenamiento, pueda salir airoso también en la situación que se nos está presentando. Aquí en la carta a los hermanos y amigos de Filipos, les recuerda que su entrenamiento, es decir, su enseñanza, la de Pablo, le permite estar contento sin importar la situación. Es decir, puede ser una situación buena, puede ser una situación mala, mas sin embargo, él puede estar contento. Nosotros sabemos que los principios y valores del mundo dicen que una persona puede estar contenta si la situación es buena. Mas, sin embargo, los principios y valores del reino de Dios, cuando están en nosotros y lo podemos poner en práctica, nosotros podemos estar contentos en las buenas y en las malas. En algún punto, ustedes podrán leer el capítulo 1 del libro de Santiago, donde él habla de que el creyente, cuando esté pasando aflicción o tribulación, debe producir un sumo gozo. Es decir, el gozo en su máxima expresión. No porque Dios sea un masoquista o uno sea un masoquista espiritual que se goce con los dolores, con el maltrato, no. Sino que esas cosas, según el capítulo 5 de la carta a los Romanos, lo que producen en el creyente es esperanza. Y la esperanza en Dios no avergüenza. Entonces Pablo atribuye esta capacidad a que en Cristo todo es posible. En Cristo todo es posible. Cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo está hablando de esa situación, de administrar lo poco y lo mucho. Si él le está hablando a los hermanos filipenses de recursos financieros, está bien, pero se puede aplicar a otras áreas también, donde uno puede tener escasez, incluso soledad, no tener a nadie. Y en ambientes como ese, tanto Pablo como David mismo llegaron a decirlo. Incluso David llegó a decir: a ti yo te veo en el desierto como yo te veo en el santuario.
Entonces él está diciendo y le está atribuyendo a Jesucristo, que es el que lo fortalece para que él pueda administrar lo poco y administrar lo mucho, pero en ambas cosas él la va a hacer de manera contenta. Ustedes notan que cuando leímos, él está hablando de que parece ser que los filipenses revivieron en ese momento su cuidado por Pablo, cosa que lo tenían presente, pero la oportunidad no había llegado. Entonces, en lo que la oportunidad de los filipenses recurrir como ayudantes de Pablo, Pablo está pasando un momento difícil, de escasez. Pero en ese momento de escasez, Pablo se está sintiendo contento porque el Señor lo entrenó para administrar lo poco y para administrar lo mucho. Quiero que hagamos una comparación con Agur. Agur, el que se menciona en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Tome nota de esta cita bíblica porque es muy importante. A veces nosotros la usamos y yo no creo que siempre la usemos en el contexto oportuno. Pero yo creo que Pablo fue diferente a Agur, porque Agur, aunque una persona sincera, en Proverbios 30, 7 al 9, él dijo a Dios: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me dé pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Pablo, por el contrario, no negó al Señor en su momento de escasez. Incluso estando en el mismo pueblo de Filipos, después de aquella gran obra que reprendió un demonio de adivinación que había en una joven, Pablo y Silas cayeron en la cárcel y allí lo castigaron de una forma brutal, y como a la medianoche lo que hacían era que cantaban himnos al Señor, parte de un entrenamiento real. Entonces Pablo, distinto a Agur, en lo poco o en lo mucho, ni negó al Señor, ni tuvo que robar, y cuando tenía la abundancia, tampoco se olvidó del Señor. Quiere decir que si colocamos en balanza a Proverbios capítulo 30, lo que dice Agur, y a Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, yo creo que usted, al igual que yo, nos quedamos con el entrenamiento del apóstol Pablo. Porque nosotros, según el capítulo 8 de Deuteronomio, podemos estar en el desierto. Y desierto significa ausencia de todo, donde no hay nada. Entonces vamos a blasfemar el nombre del Señor porque no hay nada. Por el contrario, vamos a buscar más de Dios porque de la boca de Él nosotros podemos vivir. ¿En qué sentido? De que donde no hay nada, Dios llama a las cosas que no son como si fueran y las cosas aparecen. El mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 27, él habla de que él fue entrenado y de que él también fue heraldo. No solamente el vocero del rey, sino el entrenador de otros. Y en ambas situaciones, como entrenado, como entrenador, él se empeñó en salir airoso y nunca derrotado. Ahora, yo quiero que ustedes lo vean, hermano, en el plano mismo de las circunstancias. Porque a veces uno está pasando un momento de escasez porque no tiene trabajo o porque tiene más deudas que los ingresos que gana fruto de su trabajo. Cosas que son reales, que no son un simulacro. En 2 Corintios capítulo 11, verso 23 al 33. Oiga bien, 2 Corintios capítulo 11, verso 23 al 33. Pablo detalla punto por punto los procesos difíciles por los cuales pasó, saliendo ganador en todos. Escuche algunos, solamente algunos. Dice: azotes sin número, peligro de muerte muchas veces, 5 veces, 39 veces azotado, 195 latigazos. Cuando él habla de azotes sin número y luego 5 veces, 39 veces azotado, está hablando de los latigazos que tenían garfios en la punta y le cortaban el cuerpo. 195 latigazos le dieron, porque 5 veces 40 menos 1 lo hicieron.
3 veces azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces naufragio en alta mar, peligros en todas partes, dice él, en caminos, en ciudades, en el desierto y con falsos hermanos. Y en ninguna de esas pruebas él negó al Señor. Él nunca blasfemó del Señor, porque Pablo, al igual que usted y yo, hemos sido entrenados para ganar. Y si otra persona que fue entrenado para ganar fracasó, tú no tienes por qué fracasar. Tú no tienes por qué fracasar. Ahora bien, miren, Romanos capítulo 8, a partir del versículo 28, Pablo se explaya perfectamente bien para explicarle a los hermanos de Roma hasta dónde un creyente puede ser vencedor. Incluso él ni siquiera utiliza la palabra vencedor, sino más que vencedor. Más que vencedor. Oiga, en un terreno que un inconverso no puede jamás salir en victoria. Mas, sin embargo, un creyente con la unción del Espíritu Santo puede triunfar ampliamente en esos terrenos. Mire, Romanos 8:35. Podemos leer Romanos 8:35. Hay una pregunta con varios escenarios posibles. Mire cuál es la pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces los escenarios que Pablo presenta son los siguientes. Número 1, tribulación. 2, angustia. 3, persecución. 4, hambre. 5, peligro. 6, espada. Él pone 6 escenarios donde cualquier persona puede fallar. Donde de hecho hay personas que supuestamente sirviéndole al Señor han fracasado. Pero él está diciendo, ¿quién puede separarnos? ¿Quién puede hacer que nosotros seamos unos fracasados? Es una gran pregunta con 6 escenarios posibles. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ahora, la respuesta la encontramos en el versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Donde Pablo dice, antes, en todas estas cosas, es decir, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjese, en todas esas cosas no somos ni siquiera vencedores, sino más que vencedores, más que conquistadores, más que triunfadores, más que victoriosos. Y como siempre, los méritos son del Señor, por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó. Pero ¿qué es lo que le está diciendo en Filipenses 4:13? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que Cristo te fortalece no para quitar la montaña, sino para que tú subas y la conquiste. Ahora, noten aquí en esta serie de Romanos capítulo 8, cómo Pablo resume en los versículos 38 y 39. Cómo él resume en los versículos 38 y 39. Recuerde que en el verso 35 está la gran pregunta con 6 escenarios posibles. En el verso 37 está la respuesta, que en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces luego el resumen en los versículos 38 al 39, para decirnos, por lo cual estoy seguro, oiga bien la palabra, por lo cual estoy seguro, no hay dudas de que ni la muerte, usted sabe el poder que tiene la muerte, que la Biblia dice que en el día de la muerte ni la fe nos salva, ni el dinero, ni nada, ni el pecado, sino que llegó el momento. Dice, ni la vida, que algunos piensan que la vida no se acaba, ni ángeles, que son superiores a los seres humanos, ni principados, ni potestades. Cuando habla de principados y de potestades, vamos a pensar en principados malos como están en Efesios capítulo 6, como está organizado el ejército o la jerarquía del enemigo de la justicia del diablo.
Cuando hablamos de principados, son príncipes malísimos de parte de Satanás. Dice, ellos no pueden, ni potestades, poderíos que hay. Dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Pero tampoco ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no hay manera de perder. No hay manera de que un cristiano salga derrotado. Y ya nosotros hemos visto todos los casos posibles en el Antiguo Testamento que son resumidos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. ¿Cómo te dice a ti que aún los que murieron por la fe, murieron con la esperanza de la resurrección? Y lo que el Señor permitió que no murieran, conquistaron reinos, apagaron fuego, taparon boca de leones. Es decir, héroes, pero no por su propia fuerza. Porque en Jeremías capítulo 9 dice que uno no se puede gloriar ni por la fuerza, ni por la sabiduría, ni por el dinero, sino gloriarse en que conocemos a Dios y sabemos de que nuestro Dios es capaz por cada uno de nosotros, que mediante el vínculo de Jesucristo estamos unidos a Él y dependemos de Él. Entonces no hay manera de que nosotros podamos perder. Nosotros somos entrenados por el Señor para triunfar. En el libro de Apocalipsis, que fue un libro que nosotros, la mayor parte de él, la parte escatológica, pudiéramos decir, nosotros lo estudiamos en un tiempo pasado. Si ustedes notan, por ejemplo, en las 7 cartas a las 7 iglesias, siempre termina diciendo al que venciere, se le va a dar esto, se le va a dar lo otro. Luego en el capítulo 21 dice, el que venciere va a heredar todas las cosas. Quiere decir que mínimo en el libro de Apocalipsis se habla 8 veces del que venciere. ¿Tú sabes por qué lo dice así? Porque desafortunadamente hay personas que aún habiendo sido entrenados, capacitados por el Señor, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las aflicciones, cuando tiene que ser probada su confesión, entonces se descarrían. En algún momento nosotros hemos hablado, si se le ha olvidado o si tal vez no fue por aquí, yo se lo puedo recordar, que es el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, donde hay tantas parábolas, probablemente 7 parábolas, pero hay una parábola allí muy especial que es la del sembrador. Y habla como de 4 potenciales terrenos con la misma semilla. La misma semilla. El sembrador no tenía diferentes tipos de semillas. El sembrador tenía la misma semilla, la misma calidad de la semilla, y él la fue a sembrar. Y todo sembrador, todo agricultor, cuando va a sembrar, antes de hacerlo, lo que primero hace es que prepare el terreno. Y no es verdad que anda botando la semilla junto al camino, en un pedregal o donde hay espinas. No, la tierra tiene que estar, toda tiene que estar en la misma condición. Es decir, que la tierra toda esté en la misma condición desde la óptica del agricultor que la va a sembrar. Pero la reacción, porque eso es una parábola, Dios pone a la gente a todo en la misma circunstancia. Mira, todo, tanto al impío como al creyente. Al impío en su momento le manifiesta todo el amor de Juan 3:16. Y cuando la persona es convencido por el Espíritu Santo y acepta a Cristo como Señor y Salvador, pasa al redil del Señor y comienza el entrenamiento para que triunfe y no para que pierda. Entonces, la semilla, una cae junto al camino. Una cae en los pedregales, otra entre los espinos y otra en tierra fértil. Pero en el sentido de la respuesta, fíjate que hay personas que tienen la misma oportunidad y la rechazan. Entonces vienen las aves y se comen esa semilla. Esa nunca más va a germinar. Nunca, no tiene posibilidades. Entonces la que cae en los pedregales o la que cae entre los espinos, germina y crece un poquito como plántula. Mas, sin embargo, cuando es probada la fe, entonces vienen las aflicciones, viene esto, la gente se va. Gente que estuvieron, que entraron, que Dios le dio la oportunidad y que comenzó el proceso de capacitación. Y el proceso de entrenamiento y capacitación viene así y produce aflicción. Eso no es lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Yo te metí al desierto y te afligí, pero es una aflicción vigilada.
El mejor ejemplo de una aflicción vigilada es el de Job. El de Job. Job es el recipiente de lo de Dios y de lo del diablo. Pero Job no sabe lo que han hablado Dios y Satanás. Entonces, en base a eso, él no tiene que ver lo que han hablado ellos. Lo que la palabra dice es que a pesar de todo lo que pasó, él no le achacó a Dios ningún despropósito, ni tuvo que maldecir el nombre de Dios, como le sugirió la esposa. Lógicamente, él pasó un proceso tal vez un poquito distinto, porque Job, como lo describe el capítulo 1, siendo un hombre bueno, honesto, puro y apartado del mal, él pensaba que a una gente en esa condición no le podía venir lo que a él le llegó. Mas, sin embargo, lo que a él le vino era una especie de entrenamiento. Porque la palabra del Señor dice que después del entrenamiento, él estuvo más cerca de Dios, porque antes de oída había oído del Señor. Dando a entender que él tenía un conocimiento limitado, pero que ahora sus ojos lo estaban viendo. Entonces él vivió más años, fue más próspero después que antes. Entonces, él fue perfectamente entrenado en eso. Entonces, estas personas de la parábola de Mateo capítulo 13, cuando viene el problema, cuestionan a Dios, porque uno como hijo de Dios, como siervo de Dios, como príncipe de Dios, uno no debería de pasar ningún tipo de problemas y vivir un evangelio color de rosa. Vivir en un pueblo que se llama Utópolis, un pueblo que no existe. Nosotros tenemos que ser entrenados en lo real, no es un simulacro, no es una falsedad. Dios no entrenó al pueblo de Israel en un sitio, aparte lo metió en el desierto, donde no había absolutamente nada y le hizo ver que no solamente de la destreza humana puede vivir un ser humano creyente, sino que también podemos vivir de lo que salen de la boca de Dios. Ahora, volviendo a este asunto de Pablo, yo creo que muchos de nosotros deberíamos recuperar, hermano, mucha de nuestra humildad que tal vez hemos perdido. Mira, personas que han logrado alcanzar en diferentes áreas de la vida, fruto de estudios universitarios, ahora son creyentes evangélicos que tienen puestos de dirección, de bendición, puestos bastante altos, pero deben mantener la misma humildad que tenían anteriormente. Y él dice, yo sé vivir humildemente. Y él no está hablando el sinónimo de la pobreza como de la humildad. Porque ustedes saben que se puede ser rico y se puede ser humilde. Se puede ser pobre y se puede ser humilde. Y la humildad no es una condición que salva a una persona o lo condena. Pero es un atributo propio de Cristo que Él quiere que nosotros también lo tengamos. Entonces yo estoy enseñado, yo soy entrenado tanto para estar saciado como para tener hambre. Pero yo sé que cuando tengo hambre, sé a quién acudir, sé que tengo hambre y cuando Él sacia el hambre, yo sé quién fue que me la sació. Por eso que muchas veces necesitamos la sed para entonces valorar el agua. Necesitamos el hambre para valorar la comida. Entonces todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Me fortalece para qué? Para lo poco y para lo mucho. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 1, él le dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Sé fuerte en cualquier momento. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es para nosotros también. En Cristo todo es posible. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Él que nos fortalece. Pero la fortaleza de Él, ¿sabe cuándo más es que la necesitamos? No es en la escasez, es en la abundancia. Parece una paradoja, parece una contradicción. Porque es que hay muchos cristianos que en la abundancia que ellos se enfrían, en la abundancia que ellos se descarrían, en la abundancia que se apartan del Señor. A usted y a mí nos conviene pasar primero por la escasez para fruto de ese entrenamiento. Cuando Dios nos saca al terreno de la prosperidad, entonces la sabemos administrar correctamente bien, como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hemos seleccionado esta parte aquí, este capítulo número 11 dentro de la serie Entrenados para Vencer, para que vayamos viendo que ese pueblo
en el desierto, o comenzando con Abraham, Isaac, Jacob, José, que todos pasaron su entrenamiento, luego Moisés, luego sacar ese pueblo, y como un pueblo bien entrenado de parte del Señor, tuvo un fracaso que no se pudo justificar, porque Dios nos entrena solo para ganar y no para salir derrotados. Bendito y alabado sea su nombre. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, dándole la gracia, la gloria y la honra a nuestro Dios y yo personalmente a ustedes por el tiempo que han dispensado para escuchar este estudio de la palabra del Señor. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima ocasión. Pero ellos la pidieron de la manera incorrecta y ellos querían carne por un día. Entonces Dios le dice al líder, que es Moisés, que le va a dar carne no por un día ni dos, sino por 30 días, por un mes completo. Entonces Moisés va donde Dios y le dice: pero mira, todos los peces del mar Mediterráneo no alcanzan. Las vacas que tenemos, los animales que tenemos no alcanzan. Y tú dices que le va a dar carne por 30 días. Entonces ahí es que el Señor le responde con una pregunta en Números capítulo 11, versículo 23. ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no.